el mensaje que tengo en el corazón es sobre todo para las personas que sienten que este no fue su año, para las personas que sienten que tal vez perdieron en el año, para las personas que no tienen esperanza, porque el mensaje de hoy te va a devolver la esperanza, espero yo, por la gracia de Dios. Pero sí, es para esas personas que sienten que este año no fue el que esperaban, que creyeron por cosas que no pasaron, que no esperaron que pasaran cosas negativas y esas cosas pasaron y ahorita nos encontramos con cierta desilusión. Y sí, porque siempre hay tres tipos de personas: los que están en un problema, los que están saliendo de un problema y los que van a entrar en un problema. Entonces, no importa en cuál de las tres estés tú, trata de aprender hoy sabiduría. Si estás en un problema, ese es el mensaje para ti. Te estás saliendo de uno, también es para ti. Si no estás en uno, también es para ti, porque vas a poder entrar en uno pronto. Porque si algo tenemos garantizado es que vamos a pasar momentos difíciles. Pero lo que los creyentes tenemos también garantizado, además de momentos difíciles, es que podemos seguir teniendo esperanza aún en esos tiempos. Entonces vamos a hacer algo distinto hoy. Les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie unos minutos, porque vamos a leer la Biblia de pie esta noche, esta mañana. Yo estoy aquí adentro y pienso que es la mañana. Vamos a leer Mateo 1:23. Dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Qué significa que vamos a decirlo todos? Dios está con nosotros. Por eso he titulado mi mensaje el día de hoy: Dios está con nosotros. Antes de sentarte, chócala con 2 o 3 y dile: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y pueden tomar su lugar. Tomen su lugar. Dios está con nosotros. Eso es lo que vamos a estar hablando la noche de hoy. ¿Sabes? Siempre me causó curiosidad los meteorólogos gringos. ¿Has visto los meteorólogos gringos? O cuando pasa un terremoto, siempre le ponen al terremoto un nombre, ¿verdad? Y normalmente estos nombres de los terremotos son nombres ¿qué? Son nombres femeninos. Y eso me causa curiosidad. ¿Por qué son nombres? Imagínate a la persona que le puso, no sé, Irma. ¿Por qué? O sea, ¿por qué imagínate, no, va a pasar un huracán tipo 8, ¿cómo le pongo? Valeria. Imagínate. O sea, no es nada romántico ponerle nombres de mujeres a los huracanes. O a lo mejor tiene sentido por el carácter que las mujeres tienen y todo. Pero está bien, no vamos a hablar de eso esta noche. Pero es raro, ¿no? Es raro que le pongamos nombre a las tormentas. Y como te dije, siempre hay tres tipos de personas: los que están en una tormenta, los que van a salir de una tormenta y los que van a entrar a una tormenta. Y lo importante, sea cualquier la situación en la que tú estés, es que prestes atención, porque yo creo que el mensaje de hoy tiene todo el potencial para devolverte esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado, o cuando pasamos momentos difíciles, la pregunta es: ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Correcto? Cuando estamos en momentos difíciles nos preguntamos: oye, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no ha actuado? ¿Por qué he orado por estas cosas y Dios no está? O sea, siempre la mayoría de veces, tratamos de culpar a Dios por las cosas que nos están pasando. Porque claro, a veces queremos evadir un poquito de responsabilidad. Y claro, tenemos que buscar algo externo para decir: pues será culpa de Dios, o será porque yo no hice ciertas cosas. Pero siempre cuando estamos pasando tormentas, siempre cuando estamos pasando momentos difíciles, la pregunta es: ¿y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Y parece que cuando estamos pasando tormentas, parece como si Dios se ocultara. Parece como si la voz de Dios no estuviera. Entonces, si estás pasando hoy una tormenta y a final de año te has preguntado: Dios, ¿dónde estás? O Dios, ¿dónde estuviste? ¿Por qué me pasó esto? Este mensaje de hoy es para ti. Y el día de hoy vamos a estar viendo una historia literal. Vamos a leerla en Hechos, pero te voy a dar un poquito de contexto. Son unas personas con el apóstol Pablo que van a viajar en barco y literal están en una tormenta. Están en una tormenta literal de muchísimos truenos. El barco se va a hundir y ellos tienen que empezar a tirar cosas del barco para que no se hunde el barco y ellos sobrevivir. Entonces vamos a leer Hechos 27. Dice: la gran tempestad rugió durante muchos días. O sea, no fue un día nada más, muchos días. Imagínate estar metido en un barco en el Medio Oriente con una tormenta. Muchos días, dice.
ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Ahí sí me enojé yo si estoy en el barco. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Qué buena esperanza, Pablo. Pues anoche un ángel del Dios al quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal y como Él lo dijo. Me resalta el verso 20, déjame el verso 20, el anterior. Dice que pasaron toda la noche y perdieron toda esperanza. Perdieron toda esperanza. A lo mejor tú estás en esa situación el día de hoy. A lo mejor tú estás en la situación donde perdiste toda esperanza. A lo mejor tú estás en un momento donde te encuentras sin esperanza. Sin esperanza que las cosas mejoren. Sin esperanza que vuelvas a sonreír. Sin esperanza que se te den las cosas. Sin la esperanza de tener un hijo porque oraste y el médico te dijo que no podías y ahora tienes ese dictamen como la última palabra. Sin la esperanza de volver a creer por algo grande en tu vida porque creíste este año y no se dieron. Sin la esperanza de que la relación se arregle porque ya no hay nada más que hacer. Sin esperanza en las personas porque te engañaron este año tal vez. Sin esperanza en que hay buenas personas en el mundo porque a los que confiaste ya no están, se fueron, te metieron la puñalada trapera, hablaron mal de ti. Sin esperanza. A lo mejor es 24 de diciembre y te encuentras como estos tripulantes, sin esperanza. Ellos no habían perdido esperanza, ellos perdieron toda esperanza. A lo mejor puede ser 24 de diciembre y hoy te encuentres como estos tripulantes, sin ningún tipo de esperanza, porque ya se perdió todo. Ya no hay nada que reconstruir, estamos en medio de una tormenta, vamos a morir. A lo mejor tú te sientes hoy así. A lo mejor te sientes sin esperanza. A lo mejor te sientes como intenté y lo único que hice fue perder. Yo confié de nuevo y otra vez fracasé. Intenté emprender y de nuevo fracasé. Intenté arreglar las cosas y de nuevo salieron mal. Y te encuentras en la situación como la de Pablo y los amigos en el barco, donde perdieron toda esperanza. Y el verso 21, el anterior, el verso 21, Pablo les dice: yo les dije. O sea, imagínate a tu mamá cuando te dice: no te montes en el palo. ¿Y tú qué haces? Te montas en el palo. ¿Y qué pasa? Siguiente, ¿qué pasa? Te caes del palo. ¿Y qué dice tu madre? Las palabras favoritas: te lo dije. Y claro que da rabia. Y Pablo les está diciendo: oigan, yo les dije que no saliéramos de aquí. Yo les dije que no nos fuéramos. Yo les dije que el clima estaba difícil, pero ustedes de tercos quisieron ir. Y claro, ahora imagínate esta gente. A veces algunas personas buscan culpables extra a su situación. Pablo les dice: no, yo les dije que no salieran y ustedes salieron y están en medio de una tormenta. Y luego, a causa de nuestras decisiones, estamos en medio de una tormenta. O le echamos las culpas a Dios o decimos: el diablo me la tiene montada. Y hay veces, escúchame, hay veces que no es el diablo, hay veces que son tus malas decisiones. Y por culpa de tus decisiones estás en la tormenta en la que estás. Hay veces. Ese es un grupo de personas por las cuales sus malas decisiones los llevaron a estar en una tormenta. A lo mejor tomaste malas decisiones financieras y estás en una tormenta. Tienes deudas en rojo, ya no aguantan más las tarjetas de crédito porque tienes deudas, porque tomaste malas decisiones financieras. A lo mejor tomaste malas decisiones en tu ámbito laboral y te despidieron. El diablo no tiene la culpa. Dios tampoco tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros a veces por las decisiones que tomamos. A veces, por ejemplo, o sea, no por alguien que haga un examen o algo así. A lo mejor no perdiste el examen porque el diablo te la tiene montada. Fue porque no estudiaste. Y tan simple como eso. Hay veces que estamos metidos en tormentas por nuestra culpa, por nuestras malas decisiones.
Y tiene que venir Pablo para decir, te lo dije. Claro, la mamá diciéndole, las personas cercanas diciéndole, no te metas con ese muchacho. Ay, es que él tiene potencial. No te metas con ese muchacho. No, es que tiene potencial. Te salía la galleta de la fortuna. No te metas con el muchacho. Él tiene potencial. Y claro, estás ahora en una tormenta por culpa de tu terquedad. Entonces, ¿qué pasa cuando aún con nuestras malas decisiones perdimos toda esperanza? Porque no basta con que solo Pablo diga, que yo se lo dije para que se metieron. No, eso no es suficiente, Pablo. Necesitamos que nos digas otras cosas. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Es primero por culpa de las decisiones de nosotros. Pero hay veces que estamos en tormentas por culpa de otras personas. Supongamos que, imagínense la historia, ¿no? Pablo diciendo, no salgamos, que el clima está negativo. Y habían 10 personas en la tripulación. Y a lo mejor habían 3 que dijeron, es verdad, hágale caso a Pablo, no salgamos. Pero el capitán dijo, vamos y vamos y vamos. Ok, tocó hacer lo que dice el capitán. Y ahora estamos metidos en un chicharrón por culpa del capitán. Hay veces que tú estás metido en situaciones, en tormentas de la vida, por culpa de otras personas. A lo mejor vino una pandemia global y tocó hacer recorte de personal y tú fuiste ahí. No tenías la culpa, pero ahora estás metido en una tormenta por culpa de una pandemia. O a lo mejor el jefe de la empresa administró mal y tocó hacer recorte de personal y claro, él no lo van a echar, te echan a los demás. Entonces tú caíste ahí. A lo mejor estás en una tormenta emocional porque confiaste en alguien y este te engañó. Y claro, tú no tenías la culpa. Tú no tenías la culpa, pero te engañaron. Y ahora estás dolido. Eres hijo y a lo mejor tú no tienes la culpa, pero tus papás se divorciaron y entonces estás sufriendo. Eso no es tu culpa. Tú no tuviste nada que ver ahí, pero te afecta. Y hay tormentas en la vida que nos afectan aun cuando no es nuestra culpa. Aun cuando no es nuestra culpa. Es culpa de otras personas. Pero mira el verso 22 que dice. El verso 22 dice, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se perderá. Aunque el barco se hundirá. El 23 dice, pues anoche un ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco estuvo a mi lado. Y me dijo, Pablo, no temas. Lo que yo puedo ver en ese verso es que Dios está en medio de las tormentas. Es que Dios está presente en medio de las tormentas. Estábamos metidos en una tormenta, a lo mejor por nuestra culpa, a lo mejor por culpa de otros, o a lo mejor por alguna causa externa. Estamos metidos en una tormenta y hemos perdido toda esperanza. Pero el apóstol Pablo dijo, el ángel del cielo se me apareció y me dijo, anímense, anímense. Lo que me da a entender es que Dios está presente aún en las tormentas. Lo que pasa es que a veces es difícil ver a Dios con los ojos llenos de lágrimas. Pero déjame decirte algo, por si se te olvida mi mensaje. Porque a lo mejor en el poco de comida que comes hoy se te olvida mi mensaje. Pero recuerda esto, nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Nunca permitas, nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Porque Dios está ahí, en medio de las tormentas. Dios está ahí para animarte. Dios está ahí para decir, anímate. Como Dios le dijo a Pablo, hey Pablo, anímate. Lo que Dios está diciendo, tu nombre, anímate. Andrés, anímate. Daniel, anímate. Como te llames, anímate. Ten ánimo porque yo estoy aquí. Y si Dios está en el barco, yo tengo que confiar en que las cosas van a salir bien. Aunque parezca una tormenta, aunque se haya acabado el año y no se dieron los propósitos que anoté en los propósitos del año, Dios está ahí conmigo. Él es mi pastor y nada me faltará, dice el Salmo 23. Él está conmigo. Él está presente ahí. Y parece que no está. Claro, yo sé, las tormentas y el ruido hace ver a veces que Dios no está presente. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Porque Dios no se ha ido por las tormentas. A Dios no le asustan las tormentas. No le tiene miedo a las tormentas. ¿Quieres versículos? Te voy a dar versículos porque traje versículos. Segunda de Timoteo 4:16 dice, la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron.
La primera es que nadie me abandonó. Nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero ¿quién estuvo a mi lado? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia, toda su plenitud para los gentiles, para que los gentiles lo oyeran. Y Él me liberó de una muerte segura. Aunque todos me abandonaron, Dios estuvo conmigo. No sé cómo estuvo tu año. No sé cómo está terminando tu año. No sé cuántas personas te abandonaron, pero Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. Él no te ha dejado. Él no se ha rendido contigo. Él está ahí. Salmo 16:8 dice: sé que el Señor está siempre conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Esta es una convicción. Yo sé que el Señor está conmigo. Aunque estoy en una tormenta, aunque estoy metido en un barco por culpa de otros, o por culpa de mis decisiones, o por culpa de los problemas de la vida, porque la vida trae problemas, pero yo sé que el Señor está conmigo. Eso es convicción. Yo sé que el Señor está aquí conmigo. Yo sé que Él está aquí conmigo. Hay veces, hay una historia en la Biblia donde Jesús estaba con los discípulos en una barca, en una tormenta, y estaba dormido. Y había una tormenta y Jesús dormido. Es como, imagínate que la casa está sucia y todos estamos limpiando y hay alguien que está dormido. ¿Tú qué vas a hacer? Lo vas a despertar y vas a decir: haz lo mismo que nosotros. Y los discípulos estaban preocupados. Hoy nos hundimos y Jesús dormido. Y claro, levantaron a Jesús y dijeron: hey Jesús, que nos ahogamos. Y Él se paró y dijo: ¿tienen miedo? Y eso fue como obvio. Claro que tenemos miedo. Y dice que Él se paró y reprendió a los vientos y le dijo: pasa a los vientos. Y los vientos se calmaron. Y eso me lleva a la otra conclusión: de que paz en la vida, paz verdadera, no se encuentra en la ausencia de problemas. La paz verdadera se encuentra estando con Jesús. Paz verdadera, si te quitan tu problema, no te van a dar paz. No, porque la paz verdadera es cuando tú sabes que Jesús está en tu barca. Ahí es cuando experimentas la paz. Ahí es cuando dices: está bien, está lloviendo duro, parece que me voy a ahogar, pero si tú estás en la barca, yo me voy a quedar tranquilo. Garantízate, ten tú la certeza de que estés en la barca donde Jesús está. Porque aun cuando se mueva, aun cuando hayan tormentas, tú vas a poder estar tranquilo. Porque si Jesús está en la barca, tú puedes tener paz en medio de esa tormenta. Ese es el milagro de los creyentes, que podemos tener paz aun cuando las cosas están mal. Que podemos tener paz aun cuando hayamos perdido toda esperanza. ¿Y sabes por qué estos tipos habían perdido toda esperanza? Porque era su culpa. Era su culpa. Por culpa de ellos, por la terquedad de irse, les pasó la tormenta. Y claro, supongamos que Dios te dice: oye, ve a China. Está bien. Y tú vas a China y pasan un montón de problemas. Tú dices: está bien, estoy pasando un montón de problemas, pero el que me dijo que fuera para China fue Dios. Entonces yo voy a seguir caminando. Pero si Dios no te dijo que te fueras para China y tú te vas para China, pues tú arréglate los problemas que te pasan en China. Pero entonces estos discípulos, estos tipos habían perdido toda esperanza, porque era por sus malas decisiones. Pero aún en sus malas decisiones, Dios se le aparece a Pablo y le dice: anímalos, porque Dios, aún en tus malas decisiones, Dios se te aparece y te puede calmar tus tormentas. No importa si fue tu culpa, culpa de otros o un evento externo. Dios puede dar la paz que tu alma necesita. Pero la paz no va a llegar cuando los problemas se vayan. La paz va a llegar cuando tú estés con Jesús. Que los problemas se vayan no es garantía de que la paz llegue. No, porque la paz no es un sentimiento. La paz es una persona, es Jesucristo mismo. Y cuando estás con Jesús, tu vida tiene paz. Tu vida tiene paz. Lo otro es que, ¿sabes qué? Hay un propósito en tu tormenta. En tu momento difícil, hay un propósito. Hay un propósito. Porque Dios no desperdicia nada. A lo mejor Dios no es el culpable. Estoy 100% seguro que Dios no es el culpable de lo que te está pasando. Pero Dios no se desperdicia nada. Y Él puede usar esas cosas que te están dañando para bien. Hay un propósito en la tormenta. Las personas que salieron de una tormenta financiera son aquellos que pueden dar ánimo a aquellos que están pasando por una tormenta financiera. Las personas que pasaron por una tormenta relacional son aquellos que pueden dar ánimo a otros que están pasando sus tormentas. Pero hay un propósito en tu tormenta. No dejes que tu tormenta te detenga. Asígnale un propósito a tu tormenta. Ese problema
lo que está metido no vino a destruirte, vino a pulirte, si se lo permites. Dale un propósito. Si ya le estás pasando mal, si ya hay noches que estás llorando, si ya hay veces que no quieres salir porque no quieres ver a nadie, así que dale un propósito. Que Dios use eso que te está pasando para luego animar a otras personas. Y yo sé que es difícil porque uno dice, no brome, pero si yo animo a otras personas, ¿y quién me anima a mí? ¿Quién me anima a mí si yo ando animando a otros? Te voy a dar el mejor secreto que he aprendido en esos 2 años y medio que llevamos con Agape. Porque yo hay veces que me ha costado llorando también. Yo hay veces que me ha costado desanimado también. Igualito que tú, idéntico. Pero ¿sabes qué aprendí? A que cuando yo estoy mal, intencionalmente, agarro mi teléfono y le escribo a 2 o 3 personas que sé que le están pasando mal y les pregunto, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. ¿Cómo has pasado? ¿En qué te ayudo? Y tú no sabes las veces en que mi alma se ha animado, animando a otras personas. Porque la Biblia dice en Proverbios que el que reanima a otros será reanimado. Pero la cosa no es que si yo reanimo a esta persona, viene esta persona y me anima a mí. No, es que en el proceso de animar a otros, entonces yo soy animado. Pero hay un propósito en la tormenta. El propósito en la tormenta. Dios no mandó la tormenta. No, Dios no mandó la tormenta. Pero Dios puede usar la tormenta para tu bien. Y eso es lo bueno de Dios, que aún las cosas malas que nos pasan, Él las puede usar para bien. Y lo que antes era algo que te hacía llorar, luego lo vas a recordar como un testimonio de lo bueno que Dios fue, si permites. Pero claro que hay un propósito en la tormenta. El verso 24 y 25, me lo pones, por favor. El 24 dijo, Pablo, y el ángel dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Porque, ¿sabes? Pablo iba a ir a un lugar en Roma. Pero claro, si la tormenta dañaba el barco, pues no iba a ningún lugar en Roma. Y lo que el ángel le dijo, hey, vas a llegar a Roma. Claro que vas a ir para allá. Lo que el ángel le está diciendo a Pablo, es, hay más. Este no es el final. No vas a morir en la tormenta. Yo vengo a decirte de parte de Dios que no te vas a morir en la tormenta. La tormenta no te va a matar, la tormenta. La tormenta no te va a matar, porque hay mucho más de Dios. Y luego Pablo dice que sucederá tal y como Dios lo dijo. O sea, ¿qué va a suceder? Que vamos a llegar a Roma, que la tormenta no nos va a matar. Yo te voy a decir algo, tú vas a llegar a Roma, sea cual sea lo que signifique Roma para ti. A lo mejor Roma significa risas, libre de deudas. A lo mejor Roma significa relaciones restauradas. A lo mejor Roma significa una relación con Dios, una relación mejor con tu familia. Y ahora no estás ahí, no estás en Roma, estás en medio de la tormenta. Pero Dios me puso esto en el corazón y me dijo que te dijera que vas para Roma. Vas a llegar a Roma. Claro que vas a llegar. Hay más de Dios todavía. Se acabó el año, pero no se acabó la bondad de Dios. La bondad de Dios permanece en tu vida y en todo lo que tú hagas. Hay más de Dios. Porque sabes, no podemos elegir si hay tormentas o no. No las elegimos. Hay veces que no las buscamos, pero no las elegimos. Nadie en su sano juicio dice, me voy a meter en este problema. Nadie. No escogemos las tormentas, pero sí puedes escoger en quién vas a confiar en medio de la tormenta. Las cosas difíciles que pasamos, no las escogemos muchas veces. No tenemos el control de la mayoría de las cosas. Pero ¿sabes qué sí podemos controlar? Nuestra actitud y nuestra confianza, nuestra fe. Claro, yo no puedo controlar que la tormenta se acabe o no, pero sí puedo controlar que voy a alzar mis manos y voy a decirle, Dios, te doy gracias, usa esto para un propósito. Y sigues orando y sigues confiando en Dios, aun cuando las cosas no se ven, porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros, Él no se ha olvidado de ti. Él está contigo a tu lado, Él es tu pastor. Mira lo que dice el Salmo 46, 1, 3, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan los terremotos. Ahí no dice, Dios es nuestra fuerza, por lo tanto no van a venir terremotos. Dice, Dios es nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad.
Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Pero Dios es mi refugio. Tú no puedes controlar las tormentas. Tú no puedes controlar que los vientos rujan e intenten destruirte. Sí puedes controlar quién va a ser tu refugio en la tormenta. ¿Quién es tu refugio? ¿En quién te refugias en la tormenta? ¿En quién? Porque el único refugio seguro es Jesús. Y Él está diciendo que Él está dispuesto a ayudarnos en tiempos de necesidad. Si Dios tiene que decir, hey, yo estoy dispuesto, es porque muchas veces nosotros vamos a todos los lados, menos a Él. Y Él diciendo, hey, que yo estoy dispuesto a ayudarlos. Pero hay veces en la vida en que nuestro único refugio es el Señor. Hay veces en la vida donde lo único que tiene que estar bien, no importa si hay una tormenta afuera, es mi confianza. Es mi confianza. Que mi confianza no se pierda a causa de las tormentas. Porque recuerda el punto principal. Nunca permitas que una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios en tu vida. Porque Dios está ahí. Dios está ahí. Él es Emmanuel. Él es Emmanuel. Dios con nosotros. Dios contigo. Hazlo personal. Dios contigo. Y sabes, hay un término teológico. Te lo digo para que te quieras más inteligente algún día si vas a hablar de esto. Se llama el misterio de la encarnación. Y la encarnación literal es Dios mismo haciéndose hombre en Jesús, en un bebecito. Ahora imagínate a José y a María intentándole cambiar los pañales a Jesús, porque obviamente lo hicieron. Pero imagínate la paradoja, ¿no? O sea, este niño es la omnipotencia misma. ¿Sí? Es el todopoderoso. Imagínate los papás enseñándole a Jesús a caminar, cuando Él fue el que los creó a ellos. Pero ese es el misterio de la encarnación, de el Dios vino a la tierra y se hizo hombre con un propósito. Recordarnos a nosotros que no estamos solos. Tú no estás solo, no estás sola. Dios ha visto las lágrimas. Dios sabe lo que has llorado. Dios sabe lo que has orado. Dios sabe lo que te has preocupado. Y Dios no se ha ido ni se irá de tu vida. Él está contigo. Él es Dios con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Nunca nos va a abandonar. Siempre nos va a sustentar. Yo esperaba un amén ahí, pero está bien. Él es Dios con nosotros. Emmanuel nunca se irá. Siempre está ahí. Ahí. Su presencia está ahí con nosotros. Claro, yo sé que es difícil ver a Dios con los ojos llenos de lágrimas. Yo lo entiendo. Pero te voy a decir algo. Recobra esperanza. Esta mañana ten ánimo. Esta noche ten ánimo. Porque Dios está con nosotros. Él es Emmanuel. Hoy a las 12, cuando celebre la Navidad, recuérdate a ti mismo. Nació el Salvador. Nació Emmanuel. O sea, Dios está conmigo. Dios está conmigo. No se irá. Nunca se ha ido. Siempre va a estar ahí presente, siempre va a estar ahí pendiente, siempre va a estar ahí como el buen pastor que es. Déjame decirte algo, no cambies tu fe por una tormenta pasajera. Deja que la tormenta, porque es pasajera. Y me gustaría terminar con una historia. Estaba hablando con un gran amigo esta semana y hay una historia que es de un rey que tenía mucho dinero, y con eso termino. Un rey que tenía mucho dinero. Y un día reunió a sus sabios y les dijo: oigan, búsquenme el mejor consejo, pero yo no lo voy a leer. Solo lo voy a leer cuando lo necesite. Imagínate ese trabajo. Eran 100 consejeros. 100 consejeros. Bueno, imagínate cuánto duró ese cónclave. No sé. Hombre, si nosotros hoy nos podemos decidir dónde vamos a comer ahorita juntos, ¿sabes cuándo decidimos? Nunca. Porque uno dice: no, a mí no me gusta esta, a mí no me gusta esta, yo fui es malo. Nunca nos ponemos de acuerdo. Ahora imagínate estos tipos buscando el mejor consejo del mundo para su rey. Total, se lo dieron y le dijeron: rey, métaselo en el anillo. El rey metió el consejo en el anillo. Llegó un día donde todas sus tierras fueron derrotadas.
no tenían nada y estaba abajo de una piedra gigante. Y se habían muerto muchos de los consejeros. Y uno de los consejeros le dijo: rey, el consejo, mire el consejo. Y él mira el consejo, se saca el anillo y el consejo dice: esto también pasará. Se guarda el anillo, siguen peleando, reconstruyen otra vez. Ahora este rey no es rico, es multimillonario, tiene 5 veces más lo que tenía antes. Y el mismo consejero le dijo: rey, el consejo otra vez. Y se lo saca. Y el consejo decía: esto también pasará. Dando a entender que las temporadas de la vida son eso, temporales. Pero el único que permanece fiel siempre es nuestro Señor. Entonces, si estás pasando un mal momento, déjame decirte de parte de Dios, esto también pasará. Va a cesar la horrible noche, como dice nuestro himno. Claro que va a cesar la horrible noche. Y cuando cese la horrible noche que estás pasando, tú vas a mirar atrás y vas a decir: Dios estuvo conmigo en cada situación. Pero sabes, es que siempre, lo difícil es que siempre se confirma en retrospectiva. O sea, cuando estamos metidos en la tormenta, no nos damos cuenta que Dios está ahí. Cuando salimos de la tormenta, es ahí donde decimos: no, Dios sí estuvo. Claro, Dios estuvo guiando y cuidándome y cuidándome. Entonces ten paciencia, porque esto también pasará. Esto pasará. Pero ¿sabes quién no pasará? Jesús. Él dijo: cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Que si construimos nuestra vida sobre sus palabras, es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron tormentas y tempestades, esa casa se quedó firme. Mi consejo, este 2024, construye tu casa sobre la roca. Porque aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, te vas a mantener firme, te vas a mantener de pie. Y tu vida, escúchame, tu vida será un testimonio fiel de que Dios está contigo. Y la gente va a decir: si Dios está con él, entonces yo también voy a buscar a ese Dios. Pero ten paz, ten ánimo, porque Dios está contigo. El Salmo 23 dice que Él es tu pastor, que te guía, que te acompaña, que adereza una mesa en presencia de tus angustiadores, dice el Salmo. Pero sabes, el Salmo 40 dice: con paciencia esperé a que el Señor me ayudara. Con paciencia esperé. Eso es contradictorio, me parece a mí. Con paciencia esperé, ¿cómo así? O sea que yo puedo esperar impaciente, claro. Porque paciencia es esperar cosas buenas en medio del dolor. Entonces, pacientes. Paciencia. Dios está trabajando. Luego dice: con paciencia esperé a que el Señor me ayudara. Y Él se inclinó y escuchó mi clamor y me sacó del foso de la desesperación. Porque Dios te va a sacar de tus situaciones. Pero ten paciencia. Esto también pasará. Ten la confianza. No puedes cambiar la tormenta, pero puedes confiar. Puedes decidir confiar en el que calma las tormentas. Pablo no tuvo fe en el barco. Pablo tuvo fe en el que hizo el árbol de la cual se sacó la madera para ese barco. Ten fe en Dios. Tengan fe en Dios, porque Dios puede hacer mucho más de lo que ustedes creen o se imaginan. Y aun cuando han pasado cosas negativas, te lo garantizo en el nombre de Jesús, se te van a voltear para bien. Todas las que tú creías que te iban a hacer mal, tú vas a poder decir con tus labios: hoy parece imposible, pero tú vas a decir: Dios lo transformó para bien. Pensé que me iba a hacer un mal, pero Dios lo hizo para bien, porque Él es Emmanuel. Él está con nosotros, amén. Vamos a darle un aplauso a Dios esta noche. Vamos a ponernos sobre nuestros pies unos minutos.